Hola, buenas noches. Les mando un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta noche. Estamos a punto de comenzar nuestra conferencia número 18. Simplemente estamos compartiendo el link. Este es el momento de compartir. Igual si quieren ayudarnos a compartir para que más compañeros vayan agregándose a esta conferencia. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 18. Esta conferencia, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Es una conferencia del área de la psicología. Nos va a esclarecer mucho cómo funciona nuestra psicología, cómo podemos también, pues, en algún momento cambiar al, algún aspecto de nuestra psicología, sobre todo en relación a estas charlas internas que tenemos y especialmente con las canciones psicológicas, que son charlas internas que tenemos llenas de dolor. En ese punto, pues vamos a aprender cómo se procesan tanto la charla interna como la canción psicológica. Entonces, pues vamos a comenzar con el estudio de esta conferencia. Simplemente estoy verificando como los últimos detalles de la transmisión, pero ya estamos por comenzar. Bueno, veamos primero cuál es nuestro objetivo para esta sesión. En esta conferencia vamos a aprender qué es la charla interior y qué es la canción psicológica, en qué se fundamentan, cómo están compuestas, cuáles son sus consecuencias y cómo trabajarlas. Es lo más importante, lo que más nos interesa. Entonces, esta conferencia nos va a dar la clave para poder perdonar, para poder solucionar resentimientos que nosotros cargamos, conflictos. Nos vamos a dar cuenta en qué se sustentan estos resentimientos que tenemos hacia otras personas y pues nos va a permitir hacer esta acción de perdonar, pero más allá de que nosotros vayamos a buscar como una conciliación con la persona o que vayamos a hablar con la persona, vamos a darnos cuenta que ni siquiera es necesario, porque hay que solucionar más bien la charla interna que uno tiene y con eso nosotros podemos lograr el perdón, que es algo liberador para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces es como un regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos porque pues nos quitamos una carga de encima. Entonces es una conferencia muy bonita y muy interesante que nos permite comprender varios detalles de nuestra psicología. Saludos para Francisco Javier Cruz Gallegos, buenas noches, también para Jorge Betanzos, igual para Gillo Rubio que nos está sintonizando. Bien, pues entonces vamos a comenzar con esta conferencia. Primero hablemos sobre qué es la charla interior. Cuando nosotros estamos hablando de charla interior, fíjense que estamos tan acostumbrados a que nuestra mente no para todo el tiempo, que lo vemos como algo totalmente normal. Y pues esto de que estemos pensando constantemente en cantidad y media de cosas, no se nos hace nada extraño, al contrario, pensamos que eso es lo que tiene que suceder, es lo que tiene que hacer. Entonces, algunas personas, por ejemplo, cuando quieren meditar o cuando van a meditar, piensan que la meditación es concentrarse en esta charla interna que tiene su mente. Y otras personas piensan que esta es la forma en la que van a tomar mejores decisiones, al estar escuchando sus propios pensamientos,
su propia charla interna y entonces al escuchar todo lo que su mente dice, pues creen que al final van a tomar una buena decisión. Pero fíjense que si nos ponemos atención, esto es como para comprobarse, esto no es para que me lo crean, sino para que ustedes observen qué sucede con su propia psicología. Si ustedes se prestan atención, cuando comienza la charla interna, es una conversación que uno sostiene con uno mismo, van a ver que pues realmente parecemos como loquitos, ¿sí? Nosotros estamos en un momento pensando las cosas como optimistamente para después pasar a pensar las cosas pesimistamente, para después enojarnos, para después estar criticando, para después estar elogiándonos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no hay una coherencia en todo lo que se está virtiendo en nuestra mente, en esa conversación interminable que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y lo peor de todo es que esta charla interna se procesa en todo momento. O sea, no hay como una circunstancia que uno dijera, bueno, cuando uno está bajo estrés es cuando se activa la charla interna. O cuando uno está demasiado contento es cuando se activa la charla interna. No, realmente cualquier cosa puede detonar una charla interna interminable y pasamos de un pensamiento a otro, de un argumento a otro. Nuestra mente está ofreciendo argumentos todo el tiempo y estos argumentos muchas veces ni siquiera están, pues, concordantes uno con otro, ¿sí? Entonces, esta conversación, pues en realidad ni siquiera nos brinda paz y a veces nos deja peor que cuando comenzamos. Cuando le damos rienda suelta a la conversación interna que tenemos, pues a veces terminamos peor, ¿sí? Por ejemplo, alguien que quiere tomar una decisión y empieza a pensar los pros y los contras y empieza a pensar todo lo que sabe o a procesar todo lo que sabe, a traer datos, ¿no? Del pasado, etcétera. Llega un momento en que está peor que cuando comenzó la charla interna, ¿sí? En ese momento en que ya quiere tomar la decisión, pues ya ni siquiera sabe. Y ya nada más toma la decisión así como de Tin Marín o pues simplemente se decanta por lo que le parece menos malo, ¿no? Pero no está completamente segura. Entonces veamos que la conversación interna pues a veces no tiene esos buenos resultados que nosotros esperamos. Y la conversación interna puede ser de cualquier tipo y en cualquier momento. O sea, yo les comentaba, pues nosotros no nos damos cuenta que dentro de nosotros tenemos muchos agregados psicológicos que les encanta opinar. Si algo tenemos todos nosotros es orgullo. Al orgullo le encanta decir su opinión de las cosas. Y también el orgullo piensa que la opinión de uno es más importante que la de cualquier otra persona, que la de los demás, ¿sí? Y esto mismo hace que los agregados empiecen como a amontonarse con este detalle de sentirse como más importantes en nuestra mente y querer dar su opinión del tema. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cuando de pronto se encuentran manejando hacia su trabajo o hacia el supermercado, hacia algún lado, y encuentran ustedes una persona que es imprudente al manejar, que esto pues es algo que nos sucede a menudo, aquellos que hacemos esta actividad. Y entonces en nuestra mente se van a procesar muchísimos yoes que van a dar cada uno su opinión. Y esa opinión es como si nosotros tuviéramos una conversación con muchísimas personas dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, primero saldrá el yo responsable, ¿no? Porque al yo responsable le gusta pensar que obviamente uno siente que maneja mejor que el otro y le gusta pensar que pues está bien que nosotros critiquemos, ¿no? A lo mejor la otra persona ni nos escucha, lo hacemos dentro de nuestro auto o en nuestra propia mente, pero criticamos su forma irresponsable de manejar, ¿no? Y decimos que pues eso puede causar un accidente. Entonces, pues evidentemente, pues ahí el yo responsable se siente muy bien de estar opinando eso. Pero bien pronto es sustituido en nuestra misma mente por otro yo que se burla de la persona que hizo una maniobra mal, ¿no? Y al burlarse, pues a lo mejor hace comentarios sarcásticos. Todo dentro de nuestra mente
A veces la charla interna también se vuelve externa porque a veces se nos sale, ¿sí? Estos comentarios que internamente estamos haciendo, pues a veces se nos sale aunque vayamos solos, pero generalmente esto se procesa en nuestra mente. Y entonces el yo burlón, pues dirá, qué bonito manejas, ¿no? Sarcásticamente, o sí tomó un curso, o quién sabe cómo le dieron licencia, o parece una tortuga, o por ejemplo, muy clásico, ¿no? Pues tenía que ser mujer, o bueno, un montón de cosas que se pueden procesar en nuestra psicología. Y después esto puede ser sustituido por el yo impaciente, ¿no? Que pues siente que le está haciendo perder el tiempo esta persona con su mala maniobra y entonces pues va a ponerse a opinar de que tanto tiempo que se toma cuando es muy fácil hacer el movimiento en 2, 3, ¿no? Parece tortuga, etc. También surgirá el yo amable, por ejemplo, ¿no? El yo amable, en el momento en que está sucediendo el evento, pues quizá pensará que, bueno, hay que darle oportunidad, quién sabe si es una persona novata que apenas está aprendiendo a manejar y entonces hay que darle chance y te dará su opinión. Y pueden salir un montón de yoes más, ¿no? El yo de la gula, donde dice, pues yo es que a mí me urge llegar porque yo lo que tengo es hambre, ¿no? El yo puntual o impuntual, que está preocupado pues porque la hora de entrada al trabajo o la hora de llegar a cierto compromiso. Y entonces si ustedes comienzan a observar en ese evento, que a lo mejor ni siquiera han pasado 3 minutos, en lo que se está haciendo la mala maniobra por parte de la otra persona, pero nosotros ya tuvimos una charla con muchas opiniones dentro de nosotros mismos. ¿Quiénes interfirieron en esa charla psicológica interna? Pues muchos yoes de nosotros mismos. O sea, son mis yoes. Aquí no está influyendo el que está haciendo la maniobra, pues ni siquiera está en interacción con nosotros. A lo mejor nosotros pues siempre pensamos, ay, si por culpa de él es que yo estoy así toda desquiciada, ¿no? O que estoy pensando tantas cosas, pero no, realmente todo esto se está procesando dentro de nuestra propia psicología. Entonces vean lo importante que es que nosotros nos demos cuenta cuando esta charla está comenzando, cuando esta charla se está procesando. Porque cuando permitimos que cada yo dentro de nosotros opine, lo que está sucediendo es que ahí hay un robo de energía por parte de estos yoes. Por eso después nos sentimos agotados. Y luego decimos, ay, pues si ni trabajé tanto, ¿no? O si ni siquiera fue tanto el esfuerzo físico y llegamos al fin del día y nos sentimos sumamente cansados. Pero ¿qué tal estuvimos derrochando nuestra energía mental en la charla psicológica? Y eso no nos damos cuenta porque se nos hace normal. A partir de esta conferencia, lo que tenemos que hacer es parar y estudiarnos. Parar cuando está la charla procesándose. Ese es el momento en que nosotros tenemos que detener la charla psicológica y decir, a ver, ¿no? Alto. Es como cuando, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a trabajar con muchas personas, los que somos maestros, por ejemplo, o los que trabajan con clientes, pues generalmente cuando comienzan a hablarnos muchos al mismo tiempo, lo que hacemos es parar, ¿no? A ver, no, momento, les decimos, ¿no? Uno por uno, porque no puedo atender a todos al mismo tiempo. Y entonces así tenemos que actuar con nuestra psicología, o sea, con nuestra psicología interna. Todas esas personas dentro de nosotros que quieren estar hablando, nosotros tenemos que decir, shh, ¿no? Alto, necesitamos parar esta charla psicológica y en ese momento centrarnos, ¿sí? No perder nuestro centro. La charla psicológica nos hace desconcentrarnos y entonces olvidamos nuestro centro, olvidamos sentir nuestro corazón, nos olvidamos de nosotros mismos, ya no nos recordamos, ya nos duerme la conciencia. Eso es lo que pasa con la charla psicológica y por eso es tan importante esta conferencia porque nos ayuda a permanecer alertas más tiempo durante el día. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la charla psicológica? Y también va a ser el fundamento de la canción psicológica. Enseguida vamos a explicar qué es la canción psicológica. Bueno, el fundamento es la autosimpatía. Lo que les comentaba hace ratito, el orgullo. Es que tenemos tanto orgullo que nosotros pues nos queremos mucho y creemos que somos más importantes que los demás
y nos tenemos en alta simpatía. Yo me caigo bien, ¿no? Yo, Roxana, me caigo bien y yo pienso que soy mejor que los demás, pienso que pienso más coherentemente que los demás, ¿no? Y tengo muchas opiniones de mí y de los demás también, pero siempre voy a tener más simpatía por mí misma, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento de la charla interior. Y todos los yoes que nosotros cargamos dentro, todos tienen como estos detalles de querer siempre opinar, querer siempre estar dando su punto de vista. Aunque sea contrario, así eso es bien curioso porque cuando uno se va prestando atención, pues uno se da cuenta que tiene opiniones contrarias. Entonces, de pronto vemos que algo puede ser muy bueno, nos agrada bastante, pero enseguida viene otro yo que dice, no, 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 pero vea que no es tan bueno, aquí está la desventaja. Y ahí tenemos la opinión contraria y comienza la charla interna dentro de nosotros con unos argumentos que son contrarios, encontrados. Entonces, bueno, este es el fundamento de la charla interior, el orgullo, la autosimpatía. Y por eso es que nosotros no queremos estar escuchando a los demás, ¿sí? No sabemos escuchar a los demás. Y es importante que aprendamos a escucharlos, porque muchas veces esa es la raíz de los malentendidos, la raíz de que nosotros tengamos problemas de comunicación, es que antes de que nosotros escuchemos claramente lo que la otra persona nos quiere decir, ya queremos nosotros dar nuestra opinión, ¿sí? Ya queremos decir lo que pensamos. Pero fíjense cómo es todo esto como de verdad algo pues bastante tonto, ¿sí? Porque a veces nos podemos percatar que ni nosotros nos ponemos de acuerdo, pero aún así cuando estamos charlando con otra persona queremos imponer nuestro punto de vista y queremos decirlo cuanto antes de que la persona termine de decir su argumento, ya queremos contestarle, ¿sí? Y entonces, pues es importante que empecemos la autoobservación en estos detalles de la autosimpatía que tenemos, estos detalles del orgullo, para que mejoremos también la relación con los demás, porque una de las consecuencias de que eh, dejemos andar la charla interior, pues una es, como les decía, se duerme la conciencia fácilmente, pero otra es que nos produce malas relaciones con las demás personas y no nos damos cuenta, ¿sí? Porque el orgullo es tan grande que nosotros decimos, no, el otro está mal. Yo estoy bien, el otro está mal. No nos deja ver que nosotros tenemos un error, ¿no? Y que eso es lo que nos está produciendo una mala relación con otras personas. Entonces, pues, este es como el fundamento. Ahora, veamos de qué está compuesta la charla interior, porque esto es bastante interesante, ¿sí? Bueno, antes de pasar a estudiar esta parte, quiero saludar también a Jorge Trejo. Muy buen día, Jorge Trejo. Gracias por estar aquí. Margarita Rubalcaba también. Igualmente, un gusto verte por aquí, Margarita. Leticia Vázquez, buenas noches. Charito Pire también nos manda saludos cordiales a todos. Saludos también para Inocencia Alba. Buenas noches. Tere Flores nos dice muchos efectos psicológicos que se apoderan de nuestra energía. Sí, y lo interesante es pues darnos cuenta de qué defectos están intentando hablar, ¿no? En nuestra mente. Por eso cuando nosotros damos estas conferencias decimos, no tenemos una mente. Bueno, fuera que tuviéramos una mente, pero tenemos muchas mentes. Cada mente es de un yo y cada yo piensa diferente. Cada yo tiene su propia forma de pensar, sus propios conceptos, ideas, ¿no? Su propia forma de imaginar. Y entonces nuestro trabajo es precisamente hacer esta labor de descubrimiento. A ver, ¿qué yo está pensando en este momento? ¿Qué yo es el que piensa? Ajá. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, por ejemplo, a veces sí nos causa un choque porque estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, decimos, ¿quién piensa? ¿Quién piensa esto? ¿No? Ahorita estoy imaginando, no sé, una situación trágica en mi mente. ¿Quién piensa esto? Y cuando decimos quién piensa, pues siempre automáticamente decimos, no, pues yo, Roxana, ¿cierto? Pero no, o sea, tenemos que ver qué yo, ¿sí? ¿Cuál de todas las Roxanas? ¿Cuál Roxana? La Roxana que está sentida, la Roxana que está triste, la Roxana que se siente empoderada, la Roxana, sí, cada yo tiene su propia forma de pensar.
Entonces, ahí es nuestra labor de autodescubrimiento, precisamente para poder ir parando estas charlas internas. Porque entonces si yo me doy cuenta que quien está pensando es el orgullo o quien está pensando es la venganza, pues en ese momento detengo, ¿sí? Y digo, no, eso no es de mi conciencia, lo mando a morir con la ayuda de mi Madre Divina y me centro, ¿sí? Y al momento en que me centro me recuerdo a mí misma y recuerdo que tengo que vivir de acuerdo a mi conciencia. Ese es el recuerdo de sí mismo, ¿sí? Y entonces no permito que me robe energía y al contrario, empiezo a hacer las cosas más conscientemente. Entonces, si el yo de la venganza estaba hablando y decía, sí, sí, hagámosle daño, ¿no? Desquitémonos, hagamos esto para que sufra, ¿sí? Al momento en que yo recuerdo que eso no es de mi conciencia y me centro, en ese momento me evito un karma, porque si yo dejo actuar al yo de la venganza, pues seguramente concreto el plan, me gano un karma, es más infeliz esa persona, pero también soy más infeliz yo porque ahora debo. Y al contrario de lo que uno piensa, cuando uno satisface a los yoes, pues no se siente uno bien, ¿no? Realmente al final uno dice, no, pues yo creo que hasta exageré. A veces llegan otros yoes, los yoes buenitos, que dicen, no, yo creo que sí me pasé, ¿no? O exageré un poquito. Entonces vean que pues cuando estamos haciendo esta labor de recordarnos a nosotros mismos y de centrarnos, en ese momento que nos percatamos y estamos en recuerdo de sí, ahí es cuando tenemos la oportunidad de eliminar esos yoes, quitarles cancha, ajá, y vivir de una manera más consciente. Bueno, por aquí nos dice también Jorge, la charla interna entonces viene de nuestro ego, es el ego quien nos habla, más bien es el ego quien habla a través de nosotros, ¿sí? Es el yo, al tener su propia forma de pensar, pues siempre le encanta estar dando su opinión personal. Y entonces es ahí cuando se comienza a procesar la charla interna, ¿no? Es como si dentro de nosotros se sentaran así varios en la gran plática, ¿no? Y de algún pequeño evento comenzarán todos a opinar, a decir, así como las reuniones que nosotros vivimos externamente, así mismo sucede internamente, ¿sí? Y a veces hay opiniones encontradas y a veces hay unos que están peleando o discutiendo muy fuertemente, ¿sí? A veces otros que están en concordancia y dicen, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, así mismo se procesa, pero dentro de nosotros. Y esos son múltiples agregados psicológicos. En estas conferencias aprendemos que no nada más tenemos un ego, bueno, fuera también, pero no, tenemos muchos egos. Tenemos miles o millones de egos, según pues nosotros hayamos estado como pues despreciando nuestra energía, ¿sí? Según es que hayamos fornicado tantos egos como hemos estado creando. Entonces, pues ahí la urgencia de que comencemos a estudiarnos, pero sobre todo que veamos cómo opera nuestra psicología, porque ahí es cuando podemos nosotros detener los procesos que se están gestando dentro. Entonces, veamos esta parte de qué está compuesta la charla interna. Bueno, la charla interna está compuesta en una poquitísima parte de lo que sucede y otra parte lo que yo hago también, ¿no? Y otra parte lo que imagino. Y dentro de esto de lo que yo imagino, si yo me pongo a estudiar juiciosamente esta parte de mi imaginación y lo que se procesa en la mente, vamos a ver que dentro de esta parte hay muchas verdades a medias y hay muchas verdades relacionadas de forma equivocada. Y esto es lo grave de las situaciones. Entonces, vean, por ejemplo, en cualquier ejemplo esto puede suceder, ¿no? Alguien hizo, por ejemplo, un comentario, ¿no? Pues que tal compañerita estaba llorando, ¿no? Sí, hicieron ese comentario. Entonces, yo escucho ese comentario y entonces comienza a activarse mi imaginación. Las verdades a medias es porque uno como que le comienza a componer a ese pequeño evento del cual uno pues es testigo o uno escucha. Entonces, uno le comienza a componer y le comienza a agregar, seguramente estaba llorando porque su esposo la hizo enojar, ¿no? O seguramente estaba llorando porque el jefe la regañó, porque ya ha pasado otras veces que la regaña y llora. O pues seguramente porque el esposo, porque es muy celoso, ¿no? Y entonces uno le compone y ese evento muchas veces ya tiene más agregado de lo que uno estuvo imaginando que de lo que realmente pasó.
Claro, porque no siempre nos atrevemos a preguntar, ¿cierto? Vemos un evento de este tipo y no vamos a preguntarle. Si no tenemos la suficiente confianza, pues no vamos a preguntarle por qué lloras. Pero como nuestra mente es hábil y tenemos muchos egos que quieren completar y quieren sentirse satisfechos con su propia versión, pues entonces ahí le empieza uno a imaginar y le empieza a poner, ah, fue por esto otro. Y muchas veces son también verdades relacionadas de forma equivocada. ¿Por qué? Porque uno, pues a lo mejor presenció en alguna ocasión que la compañera estuvo discutiendo con el esposo y después cuando uno ve que está llorando, pues uno relaciona las dos verdades, pero de manera equivocada, porque pues no sabemos si en esa ocasión fue de ese modo. Entonces, la mente lo acomoda. O si vimos que el jefe le llamó la atención el día anterior, pues entonces ahora asumimos que pues, el hecho de que esté llorando es por eso, porque el día anterior le llamó la atención. Entonces son dos verdades, pero relacionadas de manera equivocada, porque tal vez la compañera pues ni siquiera llora por eso, tal vez se enteró de una noticia, ¿no? Triste, un deceso o algo así, y entonces por eso comenzó a llorar. Pero nosotros en nuestra mente, al carecer de los demás datos, de la demás información, lo que hacemos es estar acomodando. Entonces es como un mal hábito que tienen nuestros agregados psicológicos de estar siempre haciendo estas relaciones. Todos lo hacemos. Eso es algo que debemos de constatar, claro, o sea, yo se los estoy diciendo ahorita en la conferencia, pero acuérdense que todo lo que vemos en las conferencias es para que lo lleven ustedes a la práctica. Entonces, empiecen ustedes con su ejercicio de autoobservación y en ese momento en que están autoobservándose, pues se van a dar cuenta que así es, que nosotros somos así y le ponemos de más. Y por eso es que a veces nos vemos metidos en chismes, porque decimos algo o porque nos dicen algo y luego le agregamos, ¿no? Le ponemos de más o queremos verlo mal, ya nos sentimos hasta ofendidos y comenzamos a contar una versión ya distorsionada con todas estas verdades a medias y verdades relacionadas de forma equivocada. Bueno, cuando lleguemos a constatar esto, cuando ustedes se den cuenta que en verdad sí lo hemos hecho, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que dudar hasta de nuestros propios pensamientos, ¿sí? En el momento en que estemos tratando de acomodar algún eventito que vemos y queremos estarle dando una interpretación, en ese momento nos tenemos que detener y tenemos que empezar a ser como no crédulos con lo que nuestros yoes nos quieren decir. Entonces, la mayoría de lo que va a relacionar nuestro ego lo va a relacionar de manera equivocada. Entonces, en ese momento nos conviene detenernos y no hacer estas relaciones. Pero ahora, si ya hicimos las relaciones, pues entonces hay que retroceder, ¿sí? Y empezar a mirar las cosas como separando lo que nosotros imaginamos de lo que realmente sucedió. Y eso es bastante útil para poder llevarnos mejor con los demás, porque a veces nos llevamos mal con los demás porque le ponemos mucho de nuestra cosecha y lo acomodamos mal. Entonces, por ejemplo, vemos que alguien nos hace una mala cara y asumimos inmediatamente que le caemos mal y que anda hablando mal de nosotros y que cualquier cantidad de cosas negativas, cuando en ese momento a lo mejor la persona ni siquiera nos estaba prestando atención a nosotros y su mala cara fue por un mal recuerdo que tuvo. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar lo que nosotros imaginamos de lo que realmente sucedió. Y esto conviene hacerlo en una meditación reflexiva. Entonces, en la meditación reflexiva vamos a cuestionarnos, a ver, ¿por qué me siento enojada con esta persona? Pues porque me veo feo. Pero a ver, ¿qué fue lo que me hizo enojar? Pues que yo imagino que le caigo mal. Eso que estoy imaginando, muy seguramente no es real. ¿Sí? Entonces tiene que ser llevado a la muerte inmediatamente. Apenas nos demos cuenta, vamos a la meditación reflexiva y empezamos a ver eso que estoy imaginando y empezar a destrozar. Con ayuda de la Madre Divina, comenzamos el destazamiento y Madre, elimíname esto y elimíname esto otro y elimíname esto otro. Y deshacemos todo eso que le estuvimos poniendo de más y dejamos el hecho. Y el hecho fue que me hizo una mala cara, pero bueno, vamos. O sea, como no sabemos por qué hizo la mala cara, pues simplemente lo dejamos en eso. Bueno, hizo una mala cara. Cuando yo he hecho lo mismo, eso me conviene pensar.
pues varias veces y a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta. A veces me lo han dicho, ¿no? Ah, es que me viste feo, pero pues ni siquiera lo hicimos con intención y ya, dejarlo en el evento como es, ¿sí? Pasó eso y se acabó, ¿sí? Entonces, nos conviene hacer ese trabajo porque la charla interior se gesta muchas veces con esto que nosotros estamos poniendo de más de manera descontrolada. Todos nuestros agregados psicológicos que están constantemente queriendo opinar y diciendo y acomodando mal. Entonces es así como está compuesta. Ahora, ¿por qué nos tenemos que motivar a estar trabajando con la charla interna? Porque como les comentaba hace un momento, pues primero que nada nos hace perder un montón de energía. Y nuestra energía es lo más valioso. Y si queremos despertar conciencia, pues tenemos que estar ahorrando energía. Y tenemos que estar en el instante el mayor tiempo posible. Entonces, pues no conviene que nosotros estemos teniendo charlas internas. Ahora, si lo hacemos, pues lo más seguro es que estemos alimentando unos agregados de orgullo y entre más nosotros estemos charlando internamente, pues más perdemos nuestra capacidad de tener autocrítica, ¿sí? Porque acuérdense que la charla interna es estar opine y opine y opine y opinamos de los demás y al opinar sobre los demás estamos poniendo un montón de críticas, ¿no? Es que sí, es que es bien mentiroso, es que es bien infiel, es que es bien, y le comenzamos a poner y comenzamos nosotros a criticar al otro. Es que el otro es esto, es que el otro. Entonces, estamos exteriorizándonos y nuestro proceso para despertar la conciencia es al revés. En lugar de estarnos exteriorizando, tenemos que ir hacia el interior. Entonces, tenemos que interiorizarnos. Y lo que nos conviene es primero cuestionarnos, ay, ¿por qué yo quiero opinar del otro? ¿No? ¿Por qué quiero estar opinando del otro? Ah, es que es mi orgullo, ah, es que es mi propio yo infiel que se está reflejando y está queriendo opinar de los demás. Los demás se convierten hasta en espejos, ¿sí? Porque vamos a descubrir que eso que yo quiero criticar es porque yo lo tengo. Por eso mi yo quiere opinar y quiere criticar y por eso mi yo se siente súper seguro. Ah, lo vi furtivamente contestando un mensaje, seguro está siendo infiel, ¿sí? Y entonces, pues a lo mejor la persona no, simplemente está muy concentrada contestando un mensaje a lo mejor de una deuda y nosotros ya asumimos que es infiel. ¿Quién está hablando dentro de nosotros? Pues mi propio yo infiel. Ese es el que quiero opinar. Y si yo permito que critique dentro, o sea, aunque yo no lo esté diciendo verbalmente a nadie, pero si estoy permitiendo que critique dentro de mí, que empiece esta charla de crítica, entonces lo que va a pasar es que pierdo mi capacidad de autocrítica. Se duerme mi conciencia. Y eso es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos tener la conciencia activa. Queremos tener esta capacidad de cuestionarnos, de juzgarnos y de ir eliminando todos esos detalles psicológicos. Y si estoy exteriorizada viendo lo que los demás hacen, pues pierdo esta capacidad. Ya no veo hacia adentro. Entonces, esa es otra de las consecuencias, ¿no? Que duerme nuestra conciencia. Y cuando nosotros dejamos que la charla se procese con todos los agregados que tenemos, nos vamos a dar cuenta que de verdad parecemos bien locos y terminamos bien confundidos. Porque hay una opinión que dice, sí, 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 estamos bien, estamos en lo correcto. Hay otra opinión que dice, no, yo creo que a lo mejor no. Hay otra opinión que dice, bueno, es que este, puede ser porque también es esto otro. Y bueno, entonces, con tantas opiniones dentro de nosotros, pues terminamos confundidos. Entonces, pues esto no es algo que nosotros necesitemos para el despertar de nuestra conciencia. Y pues nos hace de muchísimos enemigos. Miren, hay algo bien curioso con la charla interna. Y es que aunque ustedes nunca la expresen verbalmente, esa charla interna tiene una manera de llegar a las otras personas. Y esto es a través de ciertos procesos de telepatía que tienen los agregados psicológicos. O sea que cuando nosotros andamos pensando mal de una persona, la persona alcanza a percibir que no le caemos bien y pues se puede poner en contra de nosotros. O simplemente igual pues le caemos mal o se aleja de nosotros, ¿sí? Entonces nos crea muchos enemigos y de verdad esto es innecesario, tanto para nuestro desarrollo externo como para nuestro desarrollo interno.
Entonces, no es algo deseable. Nosotros tenemos que terminar al enemigo dentro de nosotros, no estar ganando más enemigos externamente. Bueno, y estas son las principales consecuencias que nos tendrían que motivar a estar estudiando estos procesos de charla interna. Ahora, vamos a ver cómo se trabaja esta charla interna. Bueno, para ir logrando el silencio interior, tenemos que estar atentos y tenemos que estar pidiendo muerte a cada detalle que logremos observar. Entonces, es como por ejemplo cuando estamos en un salón bien ruidoso y entonces nosotros queremos empezar como a callar, ¿no? Y a veces es tanto el ruido, ¿sí? A veces gritan tanto que pues por más que damos la orden de silencio, 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 pues simplemente no se hace silencio, ¿no? Pero ¿qué tal cuando comenzamos a nombrar a las personas, ¿no? Fulanito, silencio. Y entonces fulanito hace caso y se silencia, ¿cierto? Menganita, silencio. Y entonces vamos diciendo, y entonces ya van haciendo caso, pues porque los estamos llamando, estamos ubicándolos, y entonces hacen silencio, ¿cierto? Bueno, internamente sucede algo similar. ¿Sí? A veces nuestras charlas internas son tan fuertes que sentimos que no podemos pararlas, pero entonces tenemos que ubicar quién quiere hablar, ¿sí? ¿Quién quiere hablar dentro de mí? En este momento, ¿quién se quiere expresar? ¿No? Y entonces yo voy ubicando qué agregado psicológico es el que quiere dar su opinión, ¿no? Entonces, de momento, por ejemplo, se está siendo un tema de economía, pues ahí salen muchos yoes de codicia, ¿no? El yo tacaño, el yo ahorrador, el yo de las finanzas, el yo que le gusta invertir, etcétera, etcétera. Entonces tengo que ir ubicando cada yo y empezar a decirles a la Madre Divina, ¿sí? Madre Divina, elimíname este, ¿sí? Y a veces sí nos conviene irles prestando un poquito más de atención porque estos se acompañan como de ciertas sensaciones. Si uno empieza a tener como cierta como desesperación, comienza a sentir como cierto nerviosismo, nuestro cuerpo se tensa, ¿sí? A veces sin que nos demos cuenta, pero ya cuando comenzamos a mirar hacia adentro empezamos a ver, ah, ya estoy tensa de las piernas, ay, ahora estoy tensa de los hombros, ay, se me tensaron como los puños, ahora estoy agarrando bien fuerte el volante o estoy agarrando bien fuerte la pluma, ¿no? Y empieza uno a ver esas sensaciones y empieza a morir también esos detallitos. ¿Qué yo está ahí? Ah, pues el yo preocupado. Madre, elimíneme este yo preocupado. Madre, elimíneme este pensamiento del yo preocupado. Madre, elimíneme esta futurización del yo preocupado. Esta imaginación mecánica de que todo se va a complicar que me está dando el yo preocupado. Bueno, no lo dices tan largo, pero como está uno así interiorizado, empieza a ver detallitos y empieza, madre, elimíname este y este y este y este, y se sigue, y entonces ya llega el momento en que el yo preocupado hace silencio, ¿sí? Y ya. Y ahora el que sigue, porque acuérdense, como son muchos los que charlan, entonces uno tiene que estar atento y entonces el que sigue. Y ya se fue el yo preocupado, pero ahora sigue el yo de la codicia, ¿no? No, y es que cómo le vamos a hacer con el tema del dinero. Y es que como esto y como el otro, y entonces, madre, elimíneme este pensamiento, madre, elimíneme este nudo en el estómago, madre, elimíneme este emoción, ¿no? Pesimista, y uno comienza a pedir porque pues todo eso lo está mirando en el momento y entonces el yo codicioso que está en ese momento queriendo hablar, hace silencio. Y así empezamos a hacer silencio, pero hay que ubicar quiénes están hablando para ordenarles directamente ya, shh, silencio, ¿sí? Y entonces poco a poco vamos logrando este proceso en que nosotros mismos nos vamos dando cuenta que todo eso que andamos pensando, pues simplemente son muchos agregados que están hable y hable y hable y vamos a ir logrando que vayan silenciándose. Entonces, ese es lograr el silencio de la lengua interna. ¿Sí? La lengua interna pues está en nuestra mente. Ahora les decía hace ratito, pues que nos conviene mucho estar precisamente observando qué cosa le ponemos y qué cosa le quitamos a la realidad, porque somos bien exagerados. ¿No? Bueno, nuestros agregados psicológicos son bien exagerados y un detallito mínimo lo hacen bien grande. Y entonces hay que ser muy estrictos con nuestra psicología y ponernos bien serios a cuestionarnos, ¿sí?
no creerle todo a nuestra mente, sino que ponernos bien serios a decir, a ver, ¿qué tanto es de verdad y qué tanto está siendo puesto por los agregados? Porque si siempre andamos haciendo caso a los agregados como son bien exagerados y les encanta andarle poniendo cosas, pues nunca vamos a tener la verdad. En realidad, siempre vamos a estar como dispersos en lo que estos agregados piensan y quieren. Entonces, eso lo podemos hacer también en el instante. Si ustedes sienten como que demasiada revoltura interna, hay días en que uno está así, como que está muy revuelto en su mente y que siente uno una presión interna muy fuerte, mental, entonces conviene detenerse un momento y decir, a ver, ¿cuál es el ruidero que hay ahorita? ¿No? Y el ruidero a veces tiene una causa, a veces comenzó por algún evento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene pagos que hacer, cuando uno tiene presiones económicas, uy, hay un ruidero mental horrible, y entonces uno tiene que empezar a como que a desmadejar, tiene que comenzar a ir viendo por dónde comenzó para empezar a ver desde dónde le empezamos a poner mucho o le empezamos a quitar y desde dónde se comenzó a alterar toda la percepción que tenemos, ¿sí? Entonces ahí en ese momento de a ver, ¿cuál es el hecho? No, pues el hecho es que tengo que hacer un pago, ¿no? Pero entonces ya mis agregados me comenzaron a poner que pues no voy a poder, que tengo mucha presión, que no hay mucho trabajo, que voy a tener que endeudarme, que esto, que eso, todo eso es agregado de nuestros propios yoes. Entonces ahí comenzamos a morir todo eso. Y entonces llega el momento en que queda únicamente el hecho que suscitó todo. Y eso ya es muy manejable, porque entonces ya uno comienza a ver, ah, bueno, pero pues se tiene que solucionar. De una o de otra manera se tiene que solucionar. Y ya, no pasa más. Entonces uno logró hacer silencio, pero a través de irle quitando todo eso extra que se le puso, ¿sí? Pasa con muchas cosas, pasa con los temas de dinero, pasa cuando uno también trae un problemita de salud persistente, híjole, comienzan un montón de miedos, comienzan un montón de frustraciones que se generan pues por el dolor o por la molestia que uno trae, ¿no? Y todo eso hace como que el problema fuera más grande. E incluso esa charla interna luego la externamos porque nos encanta andarle contando nuestras quejas a los demás, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí se va entendiendo, si no, pues ustedes saben que pueden escribir ahí en la cajita de comentarios y vamos profundizando. Sus comentarios son muy importantes porque nos ayudan pues a irle dando más profundidad a la conferencia. Y finalmente, la charla interna. Para que nosotros logremos pararla también, hay que ser muy capaces de ponernos en los zapatos de los demás. Porque entonces, cuando recordamos que tampoco somos tan perfectos, y que a veces hemos hecho las mismas cosas y que pues también la otra persona igual que nosotros la anda batallando con sus propios agregados psicológicos y con sus propios problemas, pues eso nos hace más fácil entender eh, las posturas de los demás y eso hace como que ya no querramos estar pues ahí emitiendo opiniones sobre otras personas. Porque pues entonces decimos, bueno, es que tiene el yo igual que mi persona y entonces pues tiene su propia batalla interna, ¿no? Entonces, ahí en ese momento ya no hay combustible, pues, para que se siga gestando esta charla interna. Bueno, y esta frase, pues, que nos hace reflexionar, lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Entonces aquí no importa que digan ustedes, no, es que yo no ando criticando, no le ando contando a los demás, pues esto que pienso, pero lo está pensando. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos una oportunidad de trabajo en esa charla interna. Y a veces tenemos como unos temas favoritos para siempre estar como teniendo estas charlas internas. Tenemos ciertas personas que nos ocasionan como más que queramos estar haciendo estos procesos de conversación interior. Por aquí Jorge Betanzos nos dice, ¿cómo podemos saber cuándo es el ego o cuándo es nuestro Dios interno el que nos habla? Bueno, es que la conciencia en sí no nos habla como la mente. Ajá. La conciencia es como más de la parte de la intuición. Esto, cuando nosotros pues hacemos las cosas conscientemente, simplemente como que sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos y ya. Y no nos complicamos pensando en que si está bien, que si está mal, que si los pros, que si los contras,
que si fulanito esto, que si menganito esto, ¿sí? No, porque la conciencia, acuérdense, es paz, es luz, es tranquilidad, es amor, es libertad. Entonces la conciencia hace lo que tiene que hacer y cuando nuestra conciencia está activa, nosotros simplemente sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nuestra conciencia está activa, nos damos cuenta de la charla y sabemos que tenemos que hacer silencio interior. Y lo hacemos, ¿sí? Empezamos a hacer este trabajo interno. Y pues cuando nuestra conciencia está activa, también puede ver otras cosas, incluso en los eventos. Entonces, no se procesa así a través de opiniones. Entonces, cada vez que hay una opinión y que hay como un forcejeo interno, podemos estar seguros que más bien son nuestros agregados psicológicos. Bueno, ahora vamos a ver lo de la canción psicológica. Miren, la charla interior pues se puede procesar en cualquier sentido, pero si le agregamos dolor o resentimiento, ya se convierte en una canción psicológica. Tal como las canciones que nosotros escuchamos en las aplicaciones o en la radio, muchas veces estas canciones hablan de dolor, de traiciones, de que les pagaron mal, etcétera. Pues así, hagan de cuenta lo mismo, pero lo estamos cantando nosotros internamente. Entonces, ¿qué es una canción psicológica? Pues es una repetición de una charla interna, pero que tiene un proceso de dolor. Generalmente tiene que ver con traiciones o tiene que ver con situaciones que nos crearon muchísimo dolor. Por ejemplo, cuando una amiga nos deja de hablar. Si una amiga nos deja de hablar, nosotros empezamos a sentir mucho dolor porque teníamos altas expectativas en esta persona, porque teníamos unos apegos súper fuertes con la persona y porque creíamos que la persona nos debe algo por todas las circunstancias que se vivieron, ¿no? Entonces eso nos genera dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta charla interna, cuando tiene mucho dolor, pues comienza a veces a volverse como una canción externa también, porque ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Pues comenzamos, hagan de cuenta que primero internamente a decir, no, es que esta amiga me jugó chueco, ¿sí? Porque tanto yo que la ayudé, tanto que le cubrí las espaldas, tanto que la saqué de apuros, le presté dinero, hice favores por ella, fui y vine, la llevé, la traje, ¿no? Y entonces uno piensa que esta persona pues fue injusta y nos estuvo pagando mal porque pues yo no merecía ese trato, que me dejara de hablar, ¿no? Entonces primero comenzamos a cantarnos esa canción nosotros, pero después no aguantamos y comenzamos a cantarla con otras personas. Llega otra amiga y fíjate que fulanita esto, y ahora ya no me habla, ¿no? Y no, pues la otra amiga de no, qué mala onda, ¿no? Sí, tú también que te portaste, ¿no? Pero entonces, si le vuelvo a cantar la canción psicológica, a lo mejor la segunda vez, pues dirá, no, pues sí, qué mala onda, pero ya no reaccionará igual, ¿no? Una tercera vez y dirá, no, pues es que sí, pero ya supéralo, nos dirá, ¿no? Y otra cuarta vez que se la cantemos y ya no nos va a querer estar escuchando, ¿no? Nos dará la vuelta o se esconderá o es que no, siempre me anda cantando la misma canción, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a buscar nuevos oídos, empezamos a cantarle esta canción a otras personas, queremos pues que nos den la razón, que nos digan que nosotros estamos bien, que la otra persona está mal, y comenzamos pues a estar siendo cantantes públicos, pero pues conforme nos van conociendo, pues ya no nos quieren estar escuchando. Entonces luego hasta buscamos desconocidos para cantarles la canción, ¿no? Si conocemos a alguien en el parque, si conocemos a alguien en el supermercado, en el transporte público, pues aprovechamos, le hacemos plática con tal que nos escuche nuestra canción psicológica y que en esa canción pues nosotros nos sentimos dolidos y queremos que la otra persona diga que sí tenemos razón, ¿no? Hasta que al final nos volvemos cantantes solitarios porque como ya nadie nos quiere escuchar, entonces pues simplemente empezamos a procesar esta canción nosotros, pero esos cantantes solitarios son hasta más peligrosos porque eso los puede llevar a tomar muchas malas decisiones. Por ejemplo, estos homicidios pasionales que luego se dan, atrás de esos homicidios pasionales hubo mucho tiempo de canciones psicológicas, donde la persona estuvo siempre pues pensando que ella estaba bien y que el otro estaba mal y que pues no era justo y que pues había
tenía que haber un proceso de recompensa o de compensación, ¿no? Por ese mal que le hizo. Entonces, vean, nos conviene ver cómo se procesa esto internamente o cómo está compuesta esta canción psicológica. Y entonces veamos que el fundamento está en tres partes que componen al yo de la autoconsideración. Autoconsideración o autoconmiseración o también como el yo de la lástima de uno mismo o es como ese yo. Entonces ese yo tiene tres partes. Ese yo que se cree muy bueno eh, y que siempre hay esta parte donde uno hace como un recuento de todo lo bueno, supuestamente bueno, ¿verdad? Que uno hizo por las otras personas. Y entonces uno comienza a decir, ah, no, pues es que yo pues le daba rides a mi amiga, le prestaba dinero cuando necesitaba, pues cuidaba a sus hijos, pues hasta le hacía favor de revisarle, no sé, sus tareas o de ayudarle con sus cosas del trabajo, etcétera, ¿no? Uno empieza a decir que uno fue muy bueno porque le estuvo ayudando mucho a esa persona. Y después, pues obviamente la amiga le retira el habla un buen día y entonces ahí uno dice, no, pues me pagó mal, ¿sí? Porque para todo lo que yo hice, tuvo que haberme tratado bien, al contrario, tuvo que haberme ayudado como yo la ayudé, ¿no? Y después viene como el odio o resentimiento. Ay, no, pues ojalá que un día también le dejen de hablar para que sienta lo que se siente, ¿no? Ojalá un día tenga necesidad de algún favor para que me extrañe, para que diga, ah, no, sí me ayudaba mucho mi amiga, ¿no? Eso es como el odio o resentimiento en acción, cuando uno está sintiendo o deseando que la otra persona pues sufra para que se arrepienta de lo que nos hizo, ¿sí? Ese es el fundamento de la autoconsideración que procesa la canción psicológica. Ahora, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, pues ahorita vamos a ver por qué nos va a servir, porque ahí está la clave para trabajarla. Pero antes de pasar a eso, hablemos de las consecuencias. Si dejamos que la canción psicológica esté ahí, tocándose y tocándose dentro de nosotros, hasta externamente, bueno, en primer lugar, esa nos hace perder mucha más. Si la charla interna nos hace perder energía, la canción psicológica dice, quítate que ahí te voy. Porque cada vez que se canta la canción psicológica hay dolor y uno siente mucho dolor interno. Y entonces ahí se pierde mucha energía. Nos baja bastante la batería, pero pues imagínense también cuál despertar de la conciencia si estamos siempre desperdiciando la energía. Y también nos duerme la conciencia, porque cada vez que estamos así de pobrecita de mí, me trataron mal y esto, no somos capaces de ver nuestros errores, no somos capaces de ver en qué cosa tenemos que trabajar nosotros mismos. Ahí alimentamos cantidad de yoes, ni se imaginan cuántos, ¿sí? Salen un montón. Salen los yoes de interés, salen el yo amigo, el yo pareja, el yo mamá, el yo papá, bueno, dependiendo de qué tipo de canción psicológica sea, pero ahí se alimentan muchísimos yoes. También nos genera mala relación con los demás. No sé si ustedes alguna vez han sido cantantes, y si han sido cantantes igual, que no nos dé pena reconocerlo, al contrario, más bien trabajar esa parte, pero si ustedes alguna vez han estado cerca de un cantante, no sé si han notado cómo tiene un efecto repelente. O sea, uno no quiere estar cerca de esa persona, porque sabe uno que incluso como que nos drena a nosotros. Si nosotros nos ponemos a escucharle su canción psicológica, después nos sentimos también bajoneados. Y eso pues tiene que ver con precisamente es que acuérdense que somos energía, entonces estamos cerca de ciertas personas y estas personas pues a veces también nos hacen perder energía. Entonces uno está escuchando su canción de dolor y empieza a entrar en sintonía con esa psicología y empezamos a desperdiciar nuestra propia energía. Por eso tiene un efecto repelente. La gente empieza a detectar y entonces ya no quieren estar cerca de una persona así. Entonces estas personas terminan como muy solitarias porque pues las personas no quieren estar charlando o no quieren estar conviviendo con una persona que constantemente está cantando sus canciones psicológicas. En esta postura no se pueden subir niveles del ser.
O sea, no se puede pensar en que hagamos cambios psicológicos que nos hagan ser mejores, despertar un poquito más de conciencia. No, nos mantiene al contrario, nos va sumiendo cada vez más, nos hace descender escalones en la escalera del ser y atrae uno desgracias. Cada vez que doy esta conferencia, yo les platico que en alguna ocasión, cuando tenía una etapa así, en donde sí estaba viviendo unos procesos súper fuertes externamente, pero también no estaba sabiendo llevar internamente esto de la canción psicológica, pues sí empezaban a suceder como cosa tras cosa. O sea, es increíble, pero no nada más uno pierde dinero, sino que le pasan cosas como que se poncha la llanta del coche o choca o se enferma uno más frecuentemente o no sé, o sea, pasan muchas cosas que uno no se puede explicar porque uno se convierte como en un imán de desgracias. Entonces, siempre les hago la broma, pero es que esa anécdota, en verdad, cuando uno está en ese estado psicológico, hasta lo orina el perro. O si no lo orina, lo muerde el perro. Pero pasan ese tipo de cosas y uno dice, bueno, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pues porque estamos sumidos en un proceso psicológico muy de vibración súper baja y entonces estamos atrayendo estas circunstancias también de igual calibre, de una vibración muy baja. Entonces vean cómo es pues hasta un círculo vicioso, porque entonces más nos da como material para estar cantando de pobrecito de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las consecuencias. Ahora hablemos de cómo trabajarla, porque es lo que más nos interesa en esta conferencia. ¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno, pues ya sabemos cómo está conformada, tiene 3 partes, entonces lo que nosotros tenemos que lograr pues es el perdón a los otros. Y esto lo vamos a lograr si sabemos trabajar con estas 3 partes que conforman el yo de la autoconsideración. Pero antes, miren, algo muy importante de entender es cómo trabaja la ley divina. La ley divina tiene como 2 brazos, ¿sí? El brazo de la justicia y el brazo de la misericordia. Cuando nosotros estamos resentidos, siempre pedimos justicia, ¿sí? Queremos que el otro sufra para que sienta lo que yo siento. Queremos que al otro no le vaya bien para que en un momento nos necesite y pues se dé cuenta de lo que hacíamos por esa persona. Entonces siempre pedimos justicia, ¿sí? Pedimos que el otro pague lo que me hizo, no nos damos cuenta que la ley divina trabaja así. Si nosotros pedimos justicia, trabaja con justicia, pero también con esa misma justicia se nos mide y se nos exige a nosotros. Entonces, si yo digo que el otro pague, entonces la ley divina dice sí, pero también usted págueme, ¿sí? Págueme primero porque me debe. Entonces, nosotros tenemos un montón de deudas kármicas que a veces no tenemos ni idea que están pendientes y que tenemos que pagar. Entonces, imagínense qué tontería de nuestra parte estar pidiendo que el otro pague cuando sabemos que nos van a cobrar y nos vamos a meter en un rollo. Entonces, más bien tendríamos que empezar a trabajar inteligentemente con el brazo de la misericordia. ¿Cuál es el brazo de la misericordia? Es precisamente esta capacidad que tiene la ley divina de perdonar nuestros errores. La ley divina nos pasa por alto cuando andamos haciendo nuestra luchita por trabajarle, por hacer algo por nuestra conciencia, por ayudar a los demás también. La ley divina es muy misericordiosa. Entonces a veces teníamos una deuda kármica que ya nos tocaba pagar, pero nos andan viendo que le hacemos la lucha y por misericordia nos detienen tantito el pago y nos dicen aguanten tantito a que agarre más fuerza o otro momento se lo cobramos o a veces nos disminuyen el pago, ¿sí? Si teníamos que pagar, digamos, con 3 meses de enfermedad, a lo mejor nos lo dejan en 1 o en 15 días, ¿sí? Pero así trabaja la ley divina. Nosotros tenemos que aprender a trabajar así también. En lugar de estar implorando por justicia, estar implorando por misericordia. Entonces, esto implica que tenemos nosotros que tener esta capacidad de perdonar a los demás. Porque entonces, si perdonamos a los demás, en lugar de pedir que paguen, nosotros perdonamos eso que creemos que nos debe, ahí la ley divina dice, bueno, se esforzó por perdonar, pero de corazón y en serio y trabajando todo lo que se tenía que trabajar. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que también a nosotros nos son perdonadas nuestras deudas. Y en este punto vale la pena recalcar que
es muy bueno hacer trabajo de sacrificio por los demás, porque esto nos da una gran capacidad de comprensión, pero también nos permite trabajar mejor con la ley divina. Entonces vale la pena que hagamos esfuerzos por hacer sacrificio por los demás. Ahora, vamos a trabajar con una práctica que se llama librito de cuentas. En este librito de cuentas, hagan de cuenta, nosotros vamos a poner 3 columnas en una hoja simple, así en nuestro cuaderno. Dibujamos un cuadrito que tenga 3 columnas y en la primera columna voy a poner lo bueno que yo he sido, ¿sí? En la columna segunda le voy a poner lo mal que me han pagado y en la tercera le voy a poner el saldo, ¿no? Que es lo que nos hace tener como esta sensación de resentimiento y de deuda y de que queremos venganza. Y vamos a trabajar columna por columna. Entonces, hagan de cuenta que yo en meditación me pongo a ver, lo bueno que he sido. Yo con esta persona con la que guardo este resentimiento, ¿qué hice? No, pues que le ayudé, que le traje, que le hice, que sí, todo lo que yo siento que hice por esta persona, le presté dinero, le cuidé a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hayamos escrito todo esto en esta columna, vamos a ponernos a reflexionar. ¿De verdad yo lo hice sin esperar nada a cambio? ¿O lo hice porque quería que también esta persona, cuando yo necesitara, pues hiciera eso mismo por mí? Cuando nosotros hacemos una cosa por esperar lo mismo de regreso, en realidad no lo estamos haciendo porque seamos buenas personas. Lo estamos haciendo por un interés. Entonces no somos tan buenos como nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces hay que hacer este proceso de reflexión así directa, rudamente, de estar pues viendo cómo funciona nuestra psicología. Eh, ver pues si es que eso que yo creo que soy bien buena porque le presté dinero, pero se lo presté de verdad pues porque era buena o se lo presté porque quería que esta persona me viera como una persona buena, como una persona generosa o colaboradora o una buena amiga, ¿sí? Si yo estaba esperando que el reconocimiento de mi amiga o de esta persona con la que estoy haciendo esta práctica, pues entonces esperar algo, esperar el reconocimiento, pues ya de antemano es estar esperando un cierto pago, aunque no sea físico, sino una recompensa, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la primera columna que tenemos que trabajar. Luego en la segunda columna, cuando vamos a anotar lo mal que me han pagado, ahí voy a anotar, ¿no? Ah, no, pues es que me dejó de hablar, habló mal de mí, me criticó con los demás, me dejó en mal, ¿no? Con mis familiares o con otras amistades. Todo ahí yo anoto lo que yo siento que me pagó mal esta persona. Pero después de que termine de escribir todos estos argumentos, ahí me voy a poner a reflexionar. A ver, ¿cuántas veces yo he hecho algo similar o lo mismo, ya no con esta persona, con otras personas o en otras ocasiones de mi vida, ¿no? Ah, pues por ejemplo, esta amiga, yo le presté dinero, ¿no? Y no me lo pagó. Eso es lo mal que me ha pagado, no me lo pagó, ¿no? Entonces yo me tengo que poner a pensar, ¿cuándo he hecho lo mismo? No, pues es que a veces no nos damos cuenta que hacemos esos actos, a veces no con dinero, sino con otras cosas. No, pues que incluso esta misma amiga me prestó un topper me dio comida en un topper y ya no le regresé su topper nunca. Bueno, no se compara a lo mejor con el dinero, con la cantidad que me prestó, pero la acción es la misma, tampoco yo le devolví, ¿sí? Entonces, pues he hecho eso mismo, o quizá con otras personas. No, pues es que con otras personas también yo le quedé de ver hasta que me dijeron, ya ahí muere, ¿no? Ya no me pagues. Entonces, eh, tenemos que ser así, bien honestos y ver que sí, nosotros hemos hecho esa acción. Ahora, no he hecho esa acción porque a lo mejor es una acción, pues, que yo considero muy grave y que jamás haría, pero a veces pensamos en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estas famosas funadas en las redes sociales. No, pues es que me funó en las redes sociales y me quemó en los grupos de Facebook. Y entonces yo no haría eso, jamás lo he hecho, ¿sí? Eh, pero a veces hemos tenido ganas de hacerlo, cuando nos gana la desesperación, pero por personalidad no lo hacemos porque decimos, no, ¿qué van a decir de mí? Que yo que ando quemando gente, ¿no?
pero a veces nos dan ganas de hacerlo. El hecho de que hayamos tenido ganas de hacer algo así, pues ya nos da pie para que reflexionemos en por qué. ¿Por qué yo he querido hacerlo? ¿O por qué lo hice en su momento? Y entonces ese reflexionar en por qué nos va a dar la clave para entender a la otra persona. Pues porque sentía coraje, porque yo tenía ganas de que la otra persona sufriera, porque yo quería darle una lección, ¿sí? En esas respuestas nosotros vamos a encontrar las claves para entender por qué el otro actuó como actuó, ¿sí? Porque también el otro tiene sus defectos, recuerden. Entonces, ahí vamos a poder comprenderlos. Esa sería como la segunda columna. Ahora, la tercera columna tiene que ver con el saldo. Y el saldo es pues este resentimiento que guardamos y este deseo como de venganza o de satisfacción que necesitamos tener. Ahí es donde les recuerdo, tenemos que trabajar con la ley de la misericordia. Y entonces aquí lo que yo voy a escribir es, a ver, ¿yo qué quiero? Quiero que pague, quiero que sufra, quiero, todo, vamos a escribir honestamente. Si quieren, después queman esa hoja para que nadie la vea. Pero ahí en ese momento van a ser bien honestos y van a escribir todo lo que ustedes quisieran o por qué están sintiendo ese resentimiento. Pero entonces ahí yo me voy a poner a preguntar, a ver, si yo misma no he pagado mis deudas kármicas, ¿por qué quiero que el otro pague? ¿Qué tendría yo que ponerme como a mano o ponerme a salvo, o como dicen en el sur, ¿no? A paz y salvo. ¿Qué tendría yo que hacer para que se me perdonaran a mí mis malas acciones? ¿Y qué acciones tendría que hacer para poder cancelar mis deudas kármicas? Y muchas de estas acciones tienen que ver, como les comentaba, con obras de sacrificio por la humanidad, obras desinteresadas de enseñar a otros este tipo de técnicas, este tipo de conocimiento, de acercarlos a este tipo de conocimiento. Eso es lo que nosotros pues podríamos estar haciendo para cancelar nuestras deudas kármicas. Si tenemos este tipo de acciones, la ley nos lo toma en consideración para cancelar algunas deuditas, pero fíjense, algo curioso también que yo he notado que pasa cuando hacemos sacrificio por la humanidad, es que muchas veces en el sacrificio uno se encuentra, y no es casualidad, es la manera en que a veces la ley nos hace comprender ciertas cosas. Se encuentra en el sacrificio con personas que tienen cierto tipo de psicología que uno es capaz, en ese momento en que uno está haciendo sacrificio por la humanidad, como que la conciencia está un poquito más activa y podemos ver un poco más de cosas. Entonces, ahí nos damos cuenta de, mira, esta persona está como que todavía bien resentida, pero su resentimiento viene de esto, ¿no? De estos yoes. Y no se está percatando que estos yoes son los que están haciéndole sufrir. No su hermana, no su mamá, no su familiar, como se está quejando, ¿no? Sino estos yoes. Y entonces uno se percata y se ve como espejo en las otras personas y uno empieza a decir, es por ahí donde yo tengo que estudiar lo mío, ¿sí? Entonces, el sacrificio nos ayuda hasta en esas comprensiones que uno llega a tener, que pues no son casualidad, se dan, pues de alguna manera nos echa la mano la ley por esa labor que estamos realizando. Entonces, así tenemos que trabajar con esta tercera columna. Y cuando nos demos cuenta que tenemos mucho por pagar, entonces hay que ponernos manos a la obra. ¿Sí? Y trabajar, a veces no es que, como les comentaba al principio de la conferencia, vayamos directamente con la persona, quiero charlar contigo para que ya quedemos a mano, porque quizá la otra persona psicológicamente no está en el momento de escucharnos, pero si nosotros hacemos la labor de trabajar esos yoes que nos llevaron a estar mal con esa persona, ya estamos dando un gran avance. Y más adelante quizá tengamos la oportunidad de arreglar esa mala relación que tenemos con esa persona. Pero de momento nosotros vamos a poder sentir esa liberación de perdonar a los demás, porque entonces vamos a darnos cuenta que ni somos tan buenos, ni los demás nos deben tanto, y que al contrario nos tenemos que preocupar por lo que nosotros sí debemos. Eso es como el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, entonces hace rato les comentaba, los cantantes que se vuelven solitarios son más peligrosos porque estos de verdad a veces tienen unas acciones, unos arrebatos eh, de los cuales no se puede uno calcular las consecuencias, ¿no? Llega a haber hasta asesinatos, llega a haber suicidios cuando las personas se vuelven cantantes solitarios. Y pues terminamos la conferencia diciendo, si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Y los dejo por aquí
con la invitación a la conferencia número 19 que se va a dictar el día lunes, que se llama Estados y Eventos. Bueno, yo particularmente disfruto muchísimo de las conferencias que tienen que ver con el pilar de la psicología, que es el estudio de uno mismo, esta parte de nuestra propia psicología. Estas conferencias 18 y 19 se me hacen muy interesantes, se me hacen súper importantes, porque aparte nos enseñan a vivir bien, o sea, a no estar amargados, a realmente, pues, a poner las cosas en su justa perspectiva. Entonces, no se pierdan esa conferencia porque está bien bonita también. Y los dejo por acá con nuestros teléfonos por si ustedes tienen alguna petición, pregunta, comentario. Pues nos pueden localizar a Moni o a mi persona en estos teléfonos que están viendo ustedes en la pantalla. Y mientras, pues yo voy dando lectura a sus comentarios y participaciones. Saludos a la compañera Carla de Bonilla también. Y por aquí Gillo nos dice, entonces cuando haces algo sin interés y no te agradecen, hay dos cosas, ¿es mi ego o es mi amor propio el no hacerlo de nuevo con esa persona? Pues son ambas cosas, sí, porque nuestro amor propio, tal como nosotros lo concebimos, en realidad es un yo, es un agregado. O sea, ahorita pues se habla mucho de tener amor propio, pero pues ¿qué es el amor propio? Pues es un agregado que hemos creado nosotros, que tiene una forma de pensar, tiene una forma de sentir, una forma de actuar. Y entonces en este amor propio, pues uno empieza a tener conceptos como que es importante priorizarse, que es importante apapacharse, darse cariño, sentirse bien con uno, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de pues, esta persona, ¿no? Que hemos creado. Entonces, un ego. Y a lo que llamamos ego normalmente pues es al orgullo, ¿no? Cuando hablamos de tener ego o tener mucho ego, pues estamos hablando de un ego en particular que es el orgullo, que todos tenemos y tenemos mucho. Y pues sí, a veces hacemos las cosas como por orgullo, ¿no? Pero a veces hacemos las cosas por muchos egos que no vemos todavía hasta que nos comenzamos a autoobservar. Entonces ya comenzamos a ver, pues que lo hacemos también por codicia, por interés, por, por un montón de otros yoecitos chiquitos, ¿no? Que pues ya cuando observamos, pues ya vemos que no es tan bonito, tan padre, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, de pronto eso que nosotros llamamos amor, pues a veces son como transacciones comerciales que hacemos con la otra persona, ¿no? Me das, te doy. Si me diste en cierta medida, yo te doy en esa medida. No te voy a dar más, sino que te voy a dar justo lo que me diste, ¿sí? Entonces son como transacciones comerciales donde queremos como estar como a mano en estas nociones o en estas nociones que los yoes tienen de lo que es estar en una relación como amorosa. Entonces, pues muchas veces no es amor en realidad, porque pues el amor no se da con medida, no se da así calculando cuánto me dio el otro, ¿no? El amor pues es otra cosa que a lo mejor nosotros ni siquiera hemos experimentado, pero esas cosas que nosotros creemos que es amor, pues son muchos egos actuando en el momento en que se está procesando la relación. Entonces sí vale la pena también. Incluso el estar en autoobservación mejora mucho las relaciones de pareja porque uno se cuestiona. Entonces cuando uno ya está sintiendo como cierta fricción o cuando está sintiendo pues que algo no anda muy bien con la pareja, pues uno se va a cuestionar y uno va a decir, bueno, ¿esto es de mi conciencia o es del yo? ¿Y cuál yo? ¿Quién está pensando? ¿Quién está sintiendo? Ya cuando uno se da cuenta que es del yo, pues incluso pues trabaja con su yo y verá como que la relación fluye mejor, pues porque ya no está el yo dando lata, ¿no? En ese momento. Y pues sí, realmente nosotros deberíamos de ser capaces de hacer cosas sin esperar nada, ni siquiera reconocimiento. Cuando hacemos sacrificio por la humanidad, híjole, eso lo trabajamos mucho porque pues cuando damos una introducción y la otra persona nos escucha atentamente, pues ahí hay muchas cosas que observar, uno se siente como bien, siente como cierto orgullito, ¿no? Cierta satisfacción. Uno quiere reconocimiento de la otra persona, uno quiere que el otro reconozca que uno sabe o que uno es de determinada manera. Y pues no teníamos que esperar nada, 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 ni siquiera un gracias, ni un me gustó mucho, nada, nada. Nosotros tenemos que cumplir con ser mensajeros y ya, sin esperar absolutamente nada. Y por aquí hay otra participación. ¿Por qué también se permite que abusen diciendo, entonces lo que hiciste por mí, esperabas algo a cambio, no es justo, no lo hiciste con amor? No sé si estoy entendiéndote bien, pero pues cuando sentimos, por ejemplo, que el otro está abusando, pues igual es importante para reflexionar, ¿no?
porque siento que el otro abusa. Entonces, igual llevarlo a la reflexión y a la muerte psicológica. Probablemente hay algo que está dentro de nosotros dándonos lata, un yo, y no nos estamos dando cuenta todavía de cuál es. Ya cuando lo llevamos a la reflexión decimos, ya, es como mi yo de la autoestima, o es mi yo del orgullo, o es mi yo. A veces los yoes de codicia influyen mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Hablando de parejas, porque con los hijos, pues a veces es diferente, uno les da y no está esperando que recibir lo mismo. Es imposible esperar que el hijo dé lo mismo que lo que se les dio, ¿no? ¿Cómo esperar que el hijo dé la vida, por ejemplo, cuando uno les dio la vida? Pues no, no se espera eso en las relaciones de padres a hijos. Entre hermanos, pues depende de qué tipo de relación, pero en las relaciones de pareja sí se da como mucho de que se meten los yoes de codicia y entonces ahí entra mucho el interés de, pues, ¿qué recibo? Y si esta persona me da estatus, y si esta persona me da comodidad material, y que si esta persona responde a mis objetivos de vida, que si esta persona me satisface ciertas necesidades emocionales o sexuales, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar. Pero no sé si te estuve entendiendo bien y si no, pues ya me lo reformulas. Pero efectivamente, sí a veces nos damos cuenta que no hacemos las cosas con amor. Hasta, hasta de ahí podría salir el típico yo no te lo pedí. Sí, ¿no? También, ¿no? La parte del yo malagradecido, el yo, no sé si es el malagradecido o algún yoecito como cínico, ¿no? Tal vez. Habría que estudiarle esa parte. Jorge Betanzos nos dice, y cuando soy yo la persona a la que le guardan resentimiento, ¿tengo que perdonar por eso? Pues es un excelente taller, Jorge, un magnífico taller. ¿Sí? Fíjate que yo he visto que es bastante revelador de nuestra propia psicología. Eso nos está indicando algo que tenemos que trabajar y no nos es fácil admitir. Entonces, a veces incluso a mí me generaba un poquito de orgullo de decir, no, yo tengo muchos enemigos, pero no me importa, ¿no? Algo así. Porque uno va generando estas malas relaciones con las demás personas, pero no vemos nuestro propio error, no vemos la parte en la que hemos colaborado para tener esa mala relación. Entonces, pues las otras personas están resentidas con uno, pero nosotros creemos que estamos bien y que o no necesitamos a la persona, o la otra persona tiene que solucionarlo, o la otra persona tiene que venir a hablarlo con nosotros, o venir a pedirnos perdón, o no sé, dependiendo de cómo se dé la circunstancia. Pero nosotros sentimos eso y eso no nos permite ver qué cosa tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces no nos permite ver qué comportamiento hemos tenido que a lo mejor llevó a que esta situación se volviera así, como con fricción. Y es que, pues no es fácil vernos, ¿no? Pero si nos detenemos un momento a empezar a reflexionar, claro que la otra persona pues tiene su psicología y tendrá que hacer su parte, pero es que nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y ese tipo de talleres psicológicos que se nos dan con otras personas son muy buenos porque nos hacen comprender pues que hay errores que repetimos, ¿sí? Y pues hay que trabajar si queremos subir niveles del ser, esos errores. Entonces es una buena oportunidad para que pongas en práctica y empieces a mirar la situación, la puedes empezar a mirar como desde cuando comenzó, porque generalmente sí tenemos idea de cuándo comenzó estos procesos de fricción, ¿no? No, es que por ejemplo, hizo que se perdiera mi perro, o es que me quedó a deber dinero, o es que habló mal de mí, no sé, y ahí comenzó a gestarse ese proceso, ¿no? Entonces, donde se empezó a tener una mala relación y la otra persona terminó resentida con nosotros, ¿no? Entonces, no podemos hacer el trabajo de estas personas, pero sí podemos hacer el de nosotros y pues trabajar lo que tengamos que trabajar. ¿Cómo ayuda a la persona a quitar ese resentimiento? Pues la ayudas bastante si comprendes tu parte, si comprendes la parte de tu psicología que estuvo involucrada y los errores que tú cometiste. Ahí ayudas bastante porque entonces al tener esas comprensiones, pues sueltas y,
y permites que la relación fluya. A veces también es como parte de orgullo de uno. La otra persona está resentida, pero el orgullo de uno de decir, yo no le voy a hablar si no me quiere hablar, ¿no? Cuando uno trabaja su parte, entonces como que ese orgullo pues se va eliminando y pues ya uno le habla normal y se restablece la relación como de manera muy natural, ¿no? Sin necesidad de hacer mucho. Se restablece la relación y pues ya comienzan a hablarse de nuevo y se va eliminando el resentimiento. Pues sí, pero porque uno hizo una labor propia, un trabajo interno fuerte. Entonces eso es lo que podemos hacer. Bien, pues espero que esta conferencia haya sido de utilidad para ustedes. Yo me voy a despedir de ustedes porque en breves minutos, a las 10 de la noche, tenemos práctica de meditación. También hay que preparar algunas cosas, pero pues si hay algunas preguntas, comentarios posteriores, nos pueden contactar en estos números de teléfono o bien dejar aquí los comentarios. Nosotros estamos revisando constantemente, ya les contestamos por escrito. Estamos pendientes de lo que ustedes necesiten. Y bueno, invitarlos a la práctica de meditación a las 10 de la noche y a la práctica de mañana tempranito a las 5 y cachito de la mañana. Por aquí los veo porque acuérdense que esto es cuestión de práctica. Vamos a llevarla a la práctica para pues irlo comprobando. Bien, pues les deseo que tengan un agradable descanso, una bonita experiencia astral y nos vemos próximamente.